Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí porque, madre mía, el tema que traigo hoy es de esos que hacen temblar las redes sociales. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de celos. Sí, celos. Y no celos cualquiera, sino los celos que, según los rumores, rondaron la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Uf. El drama está servido, ¿verdad? Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos, así que vamos a sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, declaraciones, indirectas y la famosa respuesta de Can Yaman que, ojo, es imperdible. Pero antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos chismecitos frescos casi a diario, así que no te lo puedes perder. Además, nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndote lo mejor del mundo turco. Ahora sí, vamos al lío. Bien, para empezar, tenemos que contextualizar un poco la situación. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, química en pantalla y, por supuesto, un torbellino de rumores sobre una posible relación amorosa fuera de la actuación. Su trabajo en la serie Erkencikus fue un auténtico fenómeno. La pareja protagónica, Sanem y Can, nos enamoró a todos con su romance dulce, divertido y lleno de pasión. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla y, obviamente, encendió la imaginación de millones de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aquí es donde empieza la cosa a ponerse interesante. Los rumores de romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, coqueteando. Vamos, todo lo que una pareja enamorada haría. Las revistas del corazón turcas se llenaban de portadas con titulares como Demet y Can, amor a la vista, o confirmado, son la pareja del año. Pero a pesar de la insistencia de la prensa y de las ilusiones de los fans, ni Demet ni Can confirmaron nunca su relación. Siempre se mostraron ambiguos, jugando al despiste y alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir otros rumores, esta vez mucho menos agradables. Rumores de tensión en el set, de discusiones, de celos. Sí, celos. Al parecer, la relación entre Demet y Can no era tan idílica como parecía. Empezaron a circular historias sobre el supuesto comportamiento posesivo de Can, sus celos hacia otros compañeros de trabajo de Demet y su supuesta incomodidad con las escenas románticas que ella grababa con otros actores después de Erkencikus. Aquí es importante hacer una pausa y recordar que todo esto son rumores. No hay confirmación oficial de nada. Pero la persistencia de estas historias y la actitud de ambos después de la serie hicieron que muchos fans creyeran que efectivamente, algo no iba bien entre ellos. Esta frialdad post-serie era notoria, incluso en eventos públicos donde coincidían. Si antes derrochaban sonrisas y gestos cómplices, ahora mantenían una distancia prudente, casi incómoda, que no hacía más que avivar las llamas de la especulación. Era como si hubieran construido un muro invisible entre ellos. Ahora, vamos a lo jugoso, a la respuesta imperdible de Can Yaman. Para entenderla, tenemos que remontarnos a una entrevista que concedió Demet Özdemir después del éxito de Erkencikus. En esta entrevista, Demet hablaba sobre su experiencia en la serie, sobre su relación con Can y sobre sus proyectos futuros. Fue una entrevista bastante normal, sin grandes revelaciones. Sin embargo, hubo un comentario en particular que llamó la atención de todos. Demet dijo algo así como: Can es una persona muy intensa, muy apasionada. A veces, esa intensidad puede ser un poco abrumadora. Esta frase, que a priori podría parecer inocente, fue interpretada por muchos como una indirecta a los supuestos celos de Can. La prensa y los fans se lanzaron en tromba a analizar cada palabra, cada gesto, cada entonación de Demet. ¿Estaba insinuando que Can era celoso y posesivo? ¿Estaba confirmando los rumores que circulaban? La polémica estaba servida. La interpretación de la frase fue como echar leña al fuego. Los foros de fans estallaron con debates acalorados. ¿Era una simple apreciación sobre la personalidad de Can o una crítica velada? Las opiniones estaban divididas, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman. Después de la entrevista de Demet, Can guardó silencio durante un tiempo. No hizo declaraciones, no desmintió los rumores, no dijo absolutamente nada. Pero finalmente decidió romper su silencio.
Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales. Una publicación que, como era de esperar, generó un revuelo aún mayor. Este silencio de Khan, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Los fans esperaban una respuesta, una negación tajante o, al menos, un intento de aclarar la situación. Pero el silencio prolongado solo sirvió para alimentar la incertidumbre y dar alas a la imaginación de los más conspiradores. En esta publicación, Khan escribió un mensaje bastante ambiguo y enigmático. No mencionaba directamente a Demet ni a los rumores de celos, pero era evidente que se estaba refiriendo a ellos. Decía algo así como: la gente siempre va a hablar. Siempre va a juzgar. Siempre va a inventar historias. Lo importante es saber quién eres tú y no dejar que las opiniones de los demás te definan. Vive tu vida, sé feliz y no te preocupes por lo que digan los demás. El mensaje, cargado de filosofía barata para algunos y de profunda sabiduría para otros, no hizo más que añadir capas de misterio a la situación. Era como un jeroglífico que cada uno interpretaba a su manera, alimentando aún más la confusión general. Esta respuesta, que podría interpretarse de muchas maneras, fue considerada por muchos como una confirmación indirecta de los celos. Algunos fans argumentaron que si Khan no tuviera nada que ocultar, habría negado los rumores de forma clara y contundente. Otros, en cambio, defendieron a Khan, argumentando que simplemente estaba tratando de proteger su privacidad y no alimentar más la polémica. La falta de una declaración directa fue interpretada como una estrategia evasiva, una forma de no enfrentarse directamente a la verdad, cualquiera que ésta fuera. La ambigüedad se convirtió en la principal arma de ambos para navegar por este mar de especulaciones. Pero la cosa no quedó ahí. La respuesta de Khan generó una ola de comentarios, críticas y apoyos en las redes sociales. Algunos fans lo acusaron de ser machista, posesivo y celoso. Otros lo defendieron a capa y espada, argumentando que los celos son algo normal en una relación y que no hay nada de malo en sentir celos por la persona que amas. La polémica se intensificó aún más cuando algunos medios de comunicación turcos publicaron supuestas capturas de pantalla de mensajes privados de Khan a Demet, en los que se le veía reclamándole por su relación con otros hombres. Estas capturas de pantalla, cuya autenticidad nunca fue confirmada, incendiaron aún más la situación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban con uñas y dientes, defendiendo a sus ídolos o atacándolos sin piedad. La toxicidad alcanzó niveles alarmantes, con insultos, amenazas y acusaciones infundadas que inundaban los comentarios y los mensajes directos. Demet, por su parte, optó por guardar silencio. No hizo comentarios sobre la respuesta de Khan ni sobre las supuestas capturas de pantalla. Simplemente siguió adelante con su vida y con sus proyectos profesionales. Esta actitud, que algunos interpretaron como una forma de evitar la polémica, fue criticada por otros, que consideraron que Demet debería haber defendido su imagen y desmentido los rumores. El silencio de Demet fue un arma de doble filo. Si bien la protegía de verse envuelta en la vorágine mediática, también la hacía parecer culpable a los ojos de algunos fans que esperaban una explicación, una defensa de su propia imagen. En resumen, la historia de los supuestos celos de Khan Yaman hacia Demet Özdemir es un auténtico culebrón turco. Un culebrón lleno de rumores, especulaciones, indirectas y una respuesta imperdible de Khan Yaman que nunca llegó a aclarar del todo la situación. Si hubo celos o no, si hubo una relación o no, si hubo tensión en el set o no, son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. La falta de transparencia y la constante ambigüedad han convertido esta historia en un enigma que seguirá alimentando la imaginación de los fans por mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Khan, al menos públicamente, se enfrió después de Erkencikus. Ambos siguieron sus propios caminos profesionales y apenas se les ha visto juntos desde entonces. Algunos fans siguen soñando con una reconciliación, pero la realidad es que parece poco probable que eso suceda. Sus carreras tomaron rumbos diferentes, y la distancia física y profesional hizo que la posibilidad de una reconciliación se desvaneciera con el tiempo. Y hablando de la respuesta de Khan, creo que es importante analizarla con detenimiento. Como dije antes, es una respuesta ambigua y enigmática, que puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser una forma de reconocer indirectamente los celos y pedir disculpas por su comportamiento. Por otro lado, podría ser una forma de defenderse de las acusaciones y negar los rumores.
O simplemente podría ser una reflexión general sobre la vida y sobre la importancia de no dejarse influir por las opiniones de los demás. La interpretación de la respuesta de Khan es como un test de Rorschach: cada uno ve lo que quiere ver, lo que encaja con sus propias creencias y expectativas. Sea como sea, lo que está claro es que la respuesta de Khan generó un gran impacto y alimentó aún más la polémica. Una polémica que a día de hoy sigue siendo recordada por los fans de Erkenci y por los seguidores de ambos actores. La leyenda de su romance sigue viva, alimentada por la falta de respuestas claras y la constante especulación. Pero profundicemos un poco más en el contexto de la industria turca, ¿les parece? El mundo del espectáculo en Turquía es conocido por su intensidad y por la presión que ejerce sobre sus estrellas. Los actores y actrices son constantemente observados, juzgados y analizados, tanto por la prensa como por los fans. La vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y cualquier rumor o especulación puede generar un torbellino mediático. En este ambiente es comprensible que las estrellas sean cautelosas a la hora de hablar sobre su vida personal y que prefieran mantener cierto grado de privacidad. Además, en el caso de Demet y Khan, hay que tener en cuenta que ambos eran jóvenes y relativamente nuevos en la industria cuando protagonizaron Erkenci. La fama repentina y el éxito arrollador de la serie pudieron haberlos abrumado y haber afectado su relación. La presión de los fans para que fueran pareja en la vida real, los constantes rumores y las especulaciones pudieron haber tensado su relación y haberlos llevado a distanciarse. Por otro lado, también es importante considerar el papel de las agencias de representación y de los productores en este tipo de situaciones. A veces las agencias y los productores pueden influir en las decisiones de los actores y actrices, aconsejándoles sobre cómo manejar su imagen pública y cómo responder a los rumores y especulaciones. En algunos casos, incluso pueden llegar a crear estrategias mediáticas para alimentar la polémica y generar más interés en los proyectos de sus representados. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre los supuestos celos de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y les contamos todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre el mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Son los mejores. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman era celoso con Demet Özdemir? ¿Creen que hubo una relación entre ellos? ¿Qué opinan de la respuesta de Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este drama. ¿Son #Team Can o #Team Demet? ¿O creen que ambos tienen parte de la culpa? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito, un beso enorme. Y recuerden, la vida es un culebrón turco. Hasta la próxima.